Bien amigos, hoy como una semana más tenemos nuestro programa de entrevistas que retomamos hoy especialmente y con un invitado muy especial, muy querido por la casa, muy apreciado, un gran amigo, una gran persona, gran comunicador, gran parapsicólogo, gran investigador y un personaje extraordinario que es nuestro amigo, colaborador de Curiositas TV, Juan Carlos Chávez. Pero hoy no vamos a hablar de programas de parapsicología, no vamos a hablar de psicofonías, no vamos a hablar de todo esto que normalmente hablamos con él o de historias simplemente, sino lo tenemos aquí como escritor por su libro Introducción a la Parapsicología. Un libro que ha sacado finalmente, que muchos teníamos ganas ya de tener un libro de Juan Carlos, un libro que seguramente nos va a enseñar muchas cosas y va a descifrar muchos flecos de lo que es la parapsicología, todo lo que significa, dónde va, bueno, miles de cosas, miles de preguntas que seguramente todos vosotros lo hacéis. Juan Carlos, gracias por estar aquí de nuevo, hoy como invitado, pero gracias por sacar este libro, porque creo que era un libro que hacía falta en el mercado de la parapsicología y más de una persona que es parapsicóloga, que tú eres parapsicólogo, no eres de estos que salen por internet y dicen, no, es que yo soy buscafantasmas, no, tú eres parapsicólogo. No, yo soy Pero parapsicólogo. para hablar de tu libro, háblanos, ¿qué basa el libro? ¿En qué se basa o qué podemos encontrar en este libro? Bueno, mira, en este libro, hay que decirlo, a diferencia de otros que hay publicados aquí de introducción a la parapsicología, ¿vale? Porque hay varios libros publicados. En este, por ejemplo, pues lo que he hecho ha sido recopilar todo lo que son los estudios que voy dando, porque voy dando clases, estoy dando clases ahora en un par de sitios, entre ellos, por ejemplo, a colaboradores de la Universidad de Valencia, un departamento, y demás. Y entonces, pues resulta que una cosa que nos habíamos encontrado era que todos los manuales que había hasta ahora de introducción a la parapsicología en España estaban basados en fundamentos erróneos, en parte erróneos, de lo que es la parapsicología realmente, ¿vale? Porque aquí en España, pues desgraciadamente, pues hemos seguido con el fundamento de la parapsicología más cercano a fundamentos esotéricos, a enseñanzas esotéricas, que no paracientíficas, como podría ser, como es una rama de la psicología, ¿vale? Porque eso es la parapsicología, no deja de ser una rama de la psicología. Para ello, pues entonces, pues me hice con unos compañeros y unos alumnos que quisieron aprender, bueno, lo que yo sabía de lo que era la parapsicología. Y claro, yo comenté que, desgraciadamente, para estudiar bien la parapsicología, pues nos teníamos que retraer a principios del siglo XX y a la parapsicología que se estudia en otros países, porque no es válida la parapsicología que se estudia aquí en España. Aquí, por ejemplo, en España, pues te meten en parapsicología, y lo he visto yo, porque yo he estudiado en los centros que daban parapsicología en los años 80, y bueno, pues claro, te meten, por ejemplo, desde el tarot hasta astrología y fundamentos y ramas que nada tienen que ver con la parapsicología. La parapsicología, ya digo, que es una rama bastante cercana a lo que es la base su base es la psicología convencional, y la parapsicología no deja de ser la rama que se creó para intentar descubrir y demostrar y explicar los fundamentos que la psicología no puede explicar. Son elementos. Y ya está. Y eso es básicamente, pues, la razón por la que ha surgido este manual, digamos. Es un libro de texto. Bueno, es un libro de texto. Está montado como por módulos, como una universidad. Está montado que los módulos son aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, depende de la duración del módulo, pero es un año, como si fuera un año académico. Básicamente, cuando yo estoy dando clases, empezamos a mediados, finales de septiembre, como cualquier universidad, y terminamos en prácticas finales en el mes de junio, como todo el mundo.
Y esto es básicamente pues lo que ha sido la creación de esto de la parapsicología, este fundamento de la parapsicología. Has dicho una cosa muy importante que a mí me ha llegado, que la gente mezcla lo que es la parapsicología con el esoterismo, con las cartas, con el tarot, con los mediums. Claro, evidentemente sí que estamos hablando de la misma, de una pequeña rama de de la parapsicología, pero no es parapsicología en sí, ¿no? Entonces, claro, cuando tú como parapsicólogo, o más titulado, lo digo, porque aquí en España no hay escuelas de parapsicología, tienes que ir a Inglaterra o Estados Unidos, eso quiere decir muy claro que aquí parece que el parapsicólogo sea el apestado de la psicología cuando es una rama de la psicología, cuando la misma psicología lo reconoce, ¿no? Entonces, Correcto. cuando tú ves esto en redes sociales, gente que dice, es que yo soy parapsicólogo y los ves con velas tirando las cartas y todo eso, ¿cómo te se queda el cuerpo? Porque claro, es que tiene que ser muy duro, ¿no? Después de tener los estudios, de tener el título. Claro, es lo mismo que si yo digo, soy psicólogo y me digo, pues voy a dar clases de psicología. Yo no puedo dar clases de psicología, yo puedo asesorar a una persona, un consejo, como buen amigo, pero no puedo entrar dentro de la mente de las personas para estudiar un comportamiento. En la parapsicología nos encontramos en lo mismo. Vale. Pues después de esto, Juan Carlos, de ver tú la gente en las redes sociales, ¿cómo lo enfocas o cómo lo ves como parapsicólogo? Porque tiene que hacer daño ver este tipo de afirmaciones o movimientos entre personas que dicen ser y no son, ¿no? Evidentemente, eso en otros países incluso tiene sanciones económicas. Recordemos que Correcto. en Inglaterra, por ejemplo, decir que eres medium y no serlo tiene una sanción económica y aparte no te dejan actuar como medium, por ejemplo, si no lo tienes demostrado. Tienes el caso de Angermain, la falsa Angermain, que en Inglaterra no puede actuar y aquí se forró, y aquí en España se forró. ¿Cómo Sí. ves tú este tema, Juan Carlos, como parapsicólogo? Bueno, como parapsicólogo, pues como comprenderás, ya no solamente es lo que veo en las redes sociales, sino cuando voy a un congreso, una feria de estas esotéricas o de este tipo, ¿no? El Magic y demás, no voy a decir más. El problema es cuando ves allí centros que me parece perfecto que sean centros esotéricos, en los cuales ofrecen sus cursos, me parece perfecto que digan cursos de astrología, de tarot, o de, bueno, si ellos quieren vender, pero claro, no puedo aceptar que pongan cursos de parapsicología. Es que no existen aquí, es que aquí no Claro, existen. primeramente, claro, yo pregunto, yo suelo preguntar y decir, bueno, pero a ver qué clase de parapsicología estáis dando. Y claro, pues entonces pues se suelen ir hacia lo que son las antiguas escuelas, que ya las conozco, que son la base, que eran las bases en los años 80. Estamos hablando del centro Fassmann o el centro Darboux, o sea, los centros que tenía Darboux, que fueron varios con distintos, o sea, varios con distintos nombres, en los cuales todos daban para psicología. Pero Sí, claro, pero yo no puedo aceptar, yo no puedo aceptar eso. has Pero, mentado a dos que no son parapsicólogos. Uno es un mentalista y el otro es un investigador. bueno, a ver, Sebastián Darboux, hay que reconocerlo. Sebastián Darboux, Y por no, ejemplo, claro, pues eso sí. empezó bien, o sea, empezó su línea bien porque él estudió psicología y él tiene su carrera de psicólogo. Y entonces, como Sí. psicólogo, pues claro, yo podía entender que podía enseñar para psicología bien enseñada, ¿vale? Porque no hay mucho más, o sea, realmente la parapsicología en realidad son 3, 4 campos que estudia y gracias. Una cosa, claro, una cosa que la gente confunde es que el mundo paranormal es la parapsicología, ¿no? Y el mundo No. paranormal, o sea, yo puedo ser un investigador de fenómenos paranormales o anómalos sin ser parapsicólogo. Hasta ahí bien, porque no tengo por qué ser parapsicólogo. Puede ser, por ejemplo, una línea kardeciana y tal. Pero la psicología, por ejemplo, y la parapsicología, los resultados que estén dando estos señores o estas señoras, no va a ser válido. O sea, yo no puedo dar por válido o sea, elementos que son más de fe que de ciencia.
que no son resultados, que son simplemente el resultado de algunas personas que digan, pues yo veo esto, aquí pasó esto, aquí no sé qué. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo eso, por ejemplo, a lo mejor lo estudiaré. Como decimos normalmente, y lo digo en el libro, en uno de los primeros módulos, por ejemplo, los mediums no son elementos, o sea, la mediunidad no es parapsicología. Los mediums son un elemento a estudiar por la parapsicología. Es un elemento a ser estudiado, ¿vale? Y en eso, por ejemplo, en los distintos programas, pues hemos podido comparar ciertos momentos de la historia de la parapsicología donde se estudiaban a ciertos mediums para saber exactamente qué capacidades reales tenían, ¿no? Pues esto básicamente es lo mismo. A mí, yo, por ejemplo, cuando voy a las escuelas, o sea, a los centros estos o a las ferias estas, pues me sienta bastante mal. Pues claro, por una parte te miran con desdén y a mí el desdén pues me molesta muchísimo, por tanto que yo he gastado tiempo y dinero. Y sobre todo, me he tenido que ir a estudiar fuera, ¿vale? O sea, a centros, no, a universidades que han tenido ramas de parapsicología para tener una cátedra. Claro, yo cuando me dicen, por ejemplo, bueno, pues sí, yo soy psicólogo aquí en España, vale. ¿Y eres parapsicólogo? Sí, soy parapsicólogo. Bueno, y si eres parapsicólogo, ¿dónde, digamos, has sacado la especialización? Aquí en España seguro que no. Claro, porque la gente piensa que es la psicología y ya está, no, es una rama. Igual que un médico no puede ser cirujano si no estudia la rama de cirujano o cualquier tipo de rama, claro, evidentemente. Está la medicina general, está medicina general y luego está la especialización. Las especialidades, pues, claro. Pues, a ver, uno puede ser, por ejemplo, estudiar psicología y, por ejemplo, pues especializarse en psicología conductual, psicología psicosocial, por ejemplo, que hay mucho, psicólogo psicosocial, y la parapsicología, pues no deja de ser otra rama que es simplemente, pues, una especialización de los fenómenos, pues que no puede estudiarla o no puede explicar la psicología convencional por ahora, ¿vale? Entonces, pues básicamente, pues eso, yo personalmente, pues me molesta. Me molesta sobre todo que no se quiera hacer el cambio. Yo comprendo que claro, décadas y décadas viviendo de un cuento, porque no deja de ser eso, vivir de un cuento, de una línea equivocada o errónea. Y claro, pues ahora venir alguien y decir, oye, pues mira, pues oye, que yo empecé a estudiar lo mismo que vosotros hace 40 años, pero yo me he dedicado en silencio a estudiarlo por un lado, por otro, he tenido que especializarme y ahora cuando empiezo a decir, en su momento, empiezo a decir que, a ver, pues esto no es correcto, esto es la forma correcta. Sé que hay compañeros, muy buenos compañeros, que sí que siguen una línea. Todos, la verdad, que todos los compañeros investigadores que veo que siguen una línea correcta de investigación a nivel parapsicológico, prácticamente todos han terminado estudiando fuera. Sí. Una pregunta, Juan Carlos, una pregunta. Con los dedos de la mano y me sobran dedos, ¿eh? Con los dedos de la mano y me sobran dedos. ¿Cuántos parapsicólogos realmente hay en España? Porque creo que hay muy poquitos, ya te digo, con los dedos de las manos creo que me sobran dedos. Porque en el mundo de la investigación paranormal es que yo lo comparo al mundo de los cuñados. Al mundo de los cuñados. ¿Por qué digo eso? Sí. Cuñado, me está roto el coche. No te preocupes que esto te lo arreglo yo con un alambre y 2 pinzas, ¿no? Es lo mismo, ¿eh? Es este tipo de comportamiento. Entonces, con los dedos de las manos, ¿cuántos parapsicólogos reales podemos encontrar en España? Que lo sean de verdad. En España, seguro que en España creo que hay actualmente, que somos 6. Y no, ya te digo, te sobran dedos de la mano. ¿Y por qué digo 6? ¿Y qué 6 son? Pues te puedo decir que son tan conocidos como yo, nada. ¿Vale?
todos los que pueden ser parapsicólogos realmente, primero, han pasado por las mismas escuelas que he pasado yo a nivel internacional. O sea, la Universidad de Gales, o sea, el Departamento de Psicología, pero todos lo han hecho por la misma razón. Porque en cierto momento no les convencía el resultado de lo que la parapsicología en España o lo que se consideraba la parapsicología en España. En el momento en que se encuentran con ciertas cosas que pueden leer del extranjero y dices, a ver, aquí no me cuadra esto. A mí no. Te empiezas a estudiar, empiezas a investigar dónde puedes hacer estas especializaciones y básicamente pues estos investigadores pues no son investigadores de salón, no son conocidos ni quieren ser conocidos porque básicamente lo importante para ellos y para mí es en todo caso investigar, descubrir ciertos elementos o ciertas cosas que nuestras dudas, ¿no? Todo el mundo tiene sus dudas, sobre todo en el mundo de la parapsicología o en el mundo esotérico también, ¿no? Sobre las ECM, hay un montón de dudas, ¿no? Claro, evidentemente, no sé si tocas en tu libro, no sé si lo tocas, el tema de la confusión que tiene la gente con los personajes públicos que están en la televisión. Porque claro, eso confunde mucho. Hablo como programas muy conocidos de la 4, como los de Mega, programas que tienen mucho rebomborio a nivel de investigación, ¿vale? Paranormal, pero que la gente confunde a esos comunicadores, que son grandes comunicadores, que no les quiero quitar mérito, son grandes comunicadores o periodistas o investigadores con el mundo de la parapsicología. Y la gente acaba asociando una cosa con otra y ahí viene el boom, ¿no? De decir, bueno, pues yo como soy como aunque no vaya a la tele, yo soy parapsicólogo. Y no es así. No sé si esto lo reflejas en tu libro. No. Mira, básicamente, los mejores investigadores o lo que se considera los mejores investigadores, que todos van asociados a grandes editoriales y grandes programas de televisión, ¿vale? Y no voy a decir nombres, o sea, son muy conocidos, pero lo interesante es que digan que son parapsicólogos y que están haciendo una investigación a nivel de parapsicología y ninguno de ellos es parapsicólogo, son periodistas de investigación. O comunicadores, como he dicho yo, grandes comunicadores, ¿vale? Más adelante. Pero muchos, por ejemplo, que ya empiezan a ser, que tener nuestra edad, ¿vale? Pues en realidad no tienen ni han estudiado psicología. No han estudiado, o sea, no saben los fundamentos. Si no saben los fundamentos de lo que puede ser un proceso psicológico, una enfermedad psicológica o un brote psicótico, ¿vale? Si no sabemos discernir eso desde un principio y eliminarlo, entonces, ¿cómo puedes hacer una investigación a nivel de parapsicología intentando hacer las cosas en condiciones? No puedes. No puedes, es que yo lo digo. Aunque lo sepa, aunque lo sepa, es lo que digo yo. Yo no me considero, yo me considero investigador, no me considero parapsicólogo, me considero investigador. ¿Que tengo nociones de parapsicología? Muchas. ¿Vale? ¿Que entiendo psicología? También. Pero no soy ni psicólogo ni parapsicólogo, soy investigador. Por mucho que sepa y mucho que entienda. ¿Por qué? Porque no lo he estudiado, lo he aprendido, que es muy diferente. Entonces, claro, eso es lo que hay que diferenciar, hay que decir, hay que ser honrado y decir, no, yo soy investigador y punto. ¿Que tengo nociones? Sí, tengo nociones, pero ya está. ¿Qué es eso? Claro, yo por ejemplo... Háblanos de tu libro, Juan Carlos, háblanos de tu libro. ¿Qué día se publicó el libro? Uy, mi libro se publicó en realidad en Navidades del año pasado, ¿vale? Pero además pasó sin pena ni gloria porque yo quise, o sea, no se hizo promoción prácticamente, porque en realidad nace desde las voces de mis alumnos. Que claro, yo les estaba dando las clases online o presenciales, o sea, yo iba hasta Valencia, y entonces pues resulta que claro, algunos de ellos me dijeron, ¿y no sería posible tener todos estos módulos compilados en un solo tomo? O sea, un libro, crear un libro, que es básicamente, un libro,
Y entonces, pues, que podamos, por ejemplo, utilizarlo cada 2 por 3, o sea, que podamos, por ejemplo, utilizarlo para informarnos, por ejemplo, de alguna rama que no hayamos estudiado mucho, para ampliar nuestros conocimientos posteriormente. Y entonces, pues, les dije, bueno, a ver, yo voy a mirarlo, no creo que sea tan difícil. Y se me ofrecieron 2 editoriales, digamos, de estas modernas. Una es plataforma Amazon, ahí se puede encontrar el libro, y otra es el Club de Autores, ¿vale? Bueno, pues en las dos plataformas pues, se dio la oportunidad de crear este formato. Básicamente, pues eso es un libro de texto. Lo único que hice es que cuando se publicó en cada módulo, al final pues puse como una especie de autoexamen. Hay unas preguntas y entonces pues quien quiera tener el libro, pues en un momento dado pues puede hacer el examen. Yo suelo decir que en mis clases nadie suspende. O sea, eso es yo considero que eso es un error garrafal a la hora de considerar si uno se ha enterado más o menos. O sea, yo, por ejemplo, si estoy dando nociones, la introducción a la parapsicología es porque estoy dando una introducción al conocimiento de lo que ha sido, por ejemplo, desde el hombre de las cavernas, o sea, porque el primer capítulo lo dedico a esa necesidad del hombre, del ser humano, de descubrir aquello, a esa frontera que desconocía, hasta, bueno, desde la Edad Media, o sea, Roma, pasando, por ejemplo, a Descartes, o sea, hasta el siglo XIX, en el que ya digo que, claro, la parapsicología en España, pues empezó a basarse básicamente en las ramas de la metapsíquica de Charles Richet de Francia y sobre todo de la SPR británica, que es la Sociedad Británica de Parapsicología, que se crean en el siglo XIX. Y entonces todo esto lo tiendo a explicar en el primer capítulo, que es en el libro, en el módulo primero, que es de historia, y básicamente lo que intento es explicar que dónde se produce esa desviación en relación a todas las demás, digamos, universidades internacionales, porque lo hacen, o sea, hay, por ejemplo, módulo de parapsicología en la Sorbona de París, hay en la Universidad de Gales. O sea, quiero decir que son las que sobre todo trabajo yo más, porque he considerado aquí en Europa como las mejores, que no son las únicas, ¿vale? En Bonn, por ejemplo, en Alemania también tienen una rama de parapsicología dentro del catálogo de psicología, pero yo entonces, pues en el libro, pues quise poner qué elemento produce que se desviara el sentido de la parapsicología en España, aquí, o sea, sobre todo en este país. Y bueno, pues lo explicó ya en el primer capítulo, lo dejó claro, digo, tampoco hay que estirarse mucho. Sí que agradezco el esfuerzo que hicieron todos estos profesores nuestros de antaño, porque en muchos aspectos era lo único que realmente pues conocían, ¿vale? Por ejemplo, Jiménez del Oso. Jiménez del Oso, bueno, pero yo voy, por ejemplo, a Fassman, que era un mentalista, por mucho que me ataquen cuando lo digo, pero era un mentalista. Sí. Pero mira si era el hombre tan mentalista que hay que agradecerle que la parapsicología se pudiera volver a enseñar en España, aunque fuera un poquito sui generis, ¿vale? Pero él fue el primero que convenció, en el año 57, fue el primero que convenció a las autoridades, y sobre todo a la censura española, después de varios intentos, creo que fueron 3, para poder crear una academia aquí en España que estudiara y enseñara lo que eran los fundamentos de la parapsicología. El centro Fassman, Mira, ¿vale? Pues hay que voy a decir una cosa que seguramente la sabes, pero mucha gente no la sabe. Los primeros parapsicólogos aquí en España, los primeros fueron la Guardia Civil, la Benemérita, que se dedicaba a perseguir sombras, fantasmas. Tenemos, por ejemplo, un caso muy famoso de 1934, que es el duende de Tarragona, de Zaragoza,
el duende de Zaragoza, que era una voz que puso un hornillo, y fue la Guardia Civil la que hizo la investigación, la primera investigación paranormal en España, la Guardia Civil. Bueno, paranormal, es una investigación paranormal, no parapsicológica. Sí, bueno, pero estudiaban, no había parapsicólogos, entonces tocaban el tema paranormal y el tema, entre comillas, de la parapsicología, porque no había nadie que lo estudiara. Y buscaban la forma científica de qué era aquello, ¿sabes? O sea, sí. Bueno, hay que reconocerles que en ciertos aspectos tenían, por ejemplo, la forma de investigar muy a la flema británica, ¿vale? O sea, podríamos incluso decir un poquito a lo Conan Doyle, a los Sherlock Holmes, ¿no? Porque o sea, en ese aspecto se introducían bastante bien. Luego, por ejemplo, hay que reconocerles, tenían como cuerpo de seguridad, pues tenían ese renombre tan fuerte que ellos mismos, pues ya de por sí estaban muy echados para adelante, ¿no? O sea, es como decir, o sea, asusta hasta los fantasmas, ¿no? Con lo cual, ellos en realidad iban como diciendo, como haya alguien que esté provocando por lo que sea, que quieran vender el edificio, que quieran derribarlo para hacer uno nuevo, como nos enteremos que es alguien, le va a caer una somantaleches que se va a acordar vamos, como decían, que iba a echar hasta la última peseta, hasta la primera peseta que se había tragado. Con lo cual, hay que reconocerles que psicológica, o sea, estudiaban psicología, porque tiene una psicología muy dura, o sea, pura y dura, y hay que reconocerlo, pues tenían un método de investigación, pues dentro de lo que cabe, bastante interesante para la época. No voy a decir avanzado porque, bueno, eran con lo rudimentario que tenían, pero que claro, además, a ver, si ellos, por ejemplo, si un guardia civil te declaraba que en todo caso que él había escuchado las voces, descuida, que eso se ponía en el informe y eso iba a Roma. O sea, eso era sagrado, ¿eh? O sea, un guardia civil no mentía. Un guardia civil era imposible que mintiera y hay que reconocerles que como cuerpo eran, por lo menos en aquel entonces, eran un cuerpo de ley, o sea, o sea, aquello de decir, no se les podía comprar, no se les podía, bueno, estaban considerados. Yo hasta donde sé, no sé realmente de casos que realmente fueran, que se les pudiera sobornar, pero bueno. Quitando eso, es verdad, ciertos cuerpos de seguridad del Estado en su momento pues se consideraron la oportunidad los únicos adaptados para poder investigar este tipo de cosas. Desglósanos un poco tu libro, desglósanos por fases, tu libro. ¿Cómo lo desglosarías? Bueno, mira, en realidad está compuesto básicamente de 8 módulos, que son los más importantes. Aquí lo tenemos. Bueno, básicamente, el primer módulo es digamos, el más sencillo, que es historia. En historia, por ejemplo, pues una cosa que tengo que decir es que en el libro, al final del todo, hay un código QR, en la última página, creo recordar, que da acceso a material extra del curso. ¿Vale? Quien sea, quien que compre el libro, le puede leer el QR y entonces pues tendrá acceso a esos módulos, a esos extras de módulos, ¿no? O sea, módulos que por cierto, cada día los repaso y hay veces que amplío incluso el material. Si consigo algún tipo de material que considere necesario para el módulo, pues básicamente pues lo cuelgo en la página en cuestión y entonces pues las personas pues pueden, ya digo, ampliar. Además, quien hace el curso, ciertos elementos extras del módulo, y ya lo pongo en el libro, son de obligada lectura, ¿vale? Porque en ese módulo voy a hablar, por ejemplo, de la obra de tal autor o un autor X. Habitualmente incluso traduzco las obras al castellano por si acaso,
¿vale? La mayoría están en francés o en inglés, y entonces pues tengo que contar que no todo el mundo a lo mejor se sienta cómodo, a lo mejor ya no digo el inglés, pero el francés de la marinera. Pero bueno, básicamente entonces hay un módulo, primero ya he dicho, que es historia sobre todo de la parapsicología en España, o sea, cómo se desarrolló en España. En él pongo, por ejemplo, ya digo, termino explicando a los que considero, no los grandes, pero los precursores, digamos, de los grandes intentos de la parapsicología, de la introducción de la parapsicología. Pues básicamente, pues sobre todo hincapié en personajes que muchas veces no eran conocidos o no han sido conocidos en la historia. Porque sí que pongo a Fassmann, que es gracioso porque con lo que ha sido, si miras, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, hoy en día jóvenes que le dices la palabra Fassmann y no sabes de qué les estás hablando. O no saben algunos nombres que dices, pues es una lástima, porque es que la parapsicología debería ser esto gracias a ellos. Por ejemplo, Roca Montañola. Roca Montañola, pues aunque hay un diccionario, que es el diccionario de Vilas, ¿vale? De terminología parapsicológica, pero que quien hizo ese primer diccionario en realidad fue Roca Montañola, que desgraciadamente por una enfermedad no pudo publicar y murió. Pero escribió, por ejemplo, el primer tratado de parapsicología de España, en el año 1970. Pero ¿qué ocurre? Este señor, o sea, todos los que más o menos podemos contar con ellos, o sea, ya sea Darboux, ya sea Roca Montañola, Huguet, por ejemplo, el primer director de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, del año 73, y otros muchos más, pues todos eran de la primera escuela, que era la escuela Fassmann, allá por los 50, 60. Pero, ya sí digo, no son conocidos, pero claro, por ejemplo, Roca, ninguno de ellos, en realidad, si lo miramos bien, prácticamente ninguno de ellos había estudiado psicología. Entonces, pues bueno, Roca Montañola crea el primer tratado de parapsicología, que por cierto lo tengo, pero claro, cuando lo miras, ocurre esto, ya empieza a ocurrir esto. Entra, por ejemplo, el desdoblamiento, lo de la existencia del aura, que dices, bueno, sí que son ramas que la parapsicología ha estudiado, que hemos hablado a veces de que la parapsicología lo magnético. Son estudios de la parapsicología, no tienen nada que ver con la parapsicología. Son estudios que realiza la parapsicología, de otras ramas, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues básicamente pues ya introducen lo que es los fundamentos de la parapsicología. Pero claro, Roca Montañola era zapatero. Miento, era carpintero. Era aquí en Barcelona, por cierto, que tenía un taller de carpintería y hacía muebles y hacía artesanía en madera. O sea, era un señor artista, ¿no? O sea, un señor artesano, no artista, no, artesano. Pero pues en toda su pasión, pues lo que hizo fue un primer tratado de parapsicología. Luego ha habido otros introducción a la parapsicología aquí en España, pero todos van hacia alrededor de la psicología muy asociada al mundo del esoterismo. Vale que están destinados a entenderse, pero en realidad son dos ramas que podríamos decir paralelas, que ni siquiera están en la misma línea. ¿Vale? O sea, quiero decir que la gente, pues, desgraciadamente, pues, ha dejado que se confundan los principios, los fundamentos, precisamente, de ambos campos. A partir del módulo número 2 ya estudiamos lo que son los fenómenos psi gamma o psi kappa. En el módulo número 2, lo que hacemos es estudiar qué es la parapsicología como tal, o sea, cuáles son y sus fundamentos, que es donde explico precisamente de dónde viene la parapsicología, donde explico, por ejemplo, lo del fenómeno de la investigación con los mediums. O sea, un medium es una herramienta, es una persona a la que hay que investigar, no es un parapsicólogo. Un medium no es un parapsicólogo, es un elemento de estudio. Algunos
Una herramienta, realidad. una herramienta entre comillas, ¿vale? Porque no es una herramienta Hombre, fiable, poner un nombre. ¿vale? Estoy hablando más de fe que no de lo que me pueda decir, es más fe que no algo constatable. Yo, por ejemplo, lo siento, pero yo tengo un medidor de campos electromagnéticos que mide unas frecuencias en gausses y lo siento, pero es que yo sé que está construido sobre unos parámetros en concreto y solo sirve para eso. Pero es que, claro, un medium no le puedo decir, oye, mira, abre las tripas y dime, por ejemplo, cuáles son los aparatos que hace que tú tengas este tipo de frecuencia. No, no tengo. Entonces, en el módulo 2 lo que hacemos es intentar explicar cuáles son qué es la parapsicología y cuáles son sus fundamentos. Ya en el, por ejemplo, ya entonces ya nos metemos en el módulo 3. Por eso digo que los módulos depende de cuál, pues a lo mejor son más cortos y otros módulos a lo mejor son incluso de 3 meses, ¿vale? En el módulo 3 ya entonces estudiamos los fenómenos psi gamma, que los psi gamma, por ejemplo, están asociados, por ejemplo, a la telepatía, la clarividencia, la precognición, la psicometría, por ejemplo, que hemos hablado en algunas situaciones o en otras ocasiones. Y entonces, pues hacemos un posible enfoque científico, ¿no? Que son los estudios estadísticos, la experimentación controlada y lo que hacemos, el análisis de evaluación y todo, ¿no? Por ejemplo, en este módulo número 3 ya hacemos lo que es, por ejemplo, una explicación o un intento de explicación de lo que la psicología considera que es, por ejemplo, o la parapsicología, que es un fenómeno psicognoscitivo como es la telepatía, la clarividencia, la precognición. Y entonces, a partir de eso, pues lo que hacemos es una serie de estudios en los que, por ejemplo, hacemos incluso con los alumnos prácticas. ¿Y qué prácticas se pueden hacer? Pues bueno, mira, utilizamos el clásico, cartas Zener, se dan unas plantillas para que puedan aprender a realizar lo que son los métodos estadísticos de investigación. Ya desde un principio, algún compañero, algún alumno me decía desde un principio que yo me llevo muy mal lo de las mates. ¡Jo! También aquí voy a encontrar matemáticas. Digo, a ver, si vas a tener que trabajar en el método estadístico, o sea, utilizando el método estadístico, las matemáticas sí o sí son obligatorias. Dijo, oh. Y dijo, Y bueno, aparte, hay que aprender trigonometría, porque hay que aprender lo que es la X, lo que es la L, lo que es la Z, para saber, para medir, claro, evidentemente. medir, claro, qué significa cada símbolo de esa fórmula matemática que se utiliza, ¿no? Pero bueno, básicamente, como no, o sea, ya digo, como no es algo que vayan a suspender y que tengas que repetir cursos, yo normalmente yo suelo decir, eso va en cada uno lo que quiera esforzarse, ¿no? En llevarlo mejor o peor. Si lo lleva peor, pues siempre hay lo que son, nunca he dicho que no, por ejemplo, hacer lo que hago habitualmente, que son teleconferencias, o sea, videoconferencias o tutorías. Me gusta el tema de las tutorías, me gusta mucho porque hay un contacto más directo con los alumnos. Y entonces, pues, hablando y explicando y haciendo algo a lo mejor prácticas, pues en las prácticas pues se aprende mucho más muchas veces que no lo que simplemente leído, ¿no? Bueno, pues este módulo 3, ya digo, en el módulo 3 ya fasca. Tema. Una pregunta. Has tocado el tema de las matemáticas. No Sí. sé si en este módulo, que habla de todo eso, tocáis también el tema de cálculo de sombras. Es decir, bueno, hay una sombra que tiene una cierta altura y de donde estoy yo a donde está la sombra y la altura que tiene, se hace un cálculo de sombras y se dice, bueno, si la sombra llega hasta aquí es porque esta sombra mide tanto, ¿no? Claro, estamos hablando de saber exactamente la medición del espectro o lo que se aparece en un vídeo, visualmente. No sé si hacéis algún tipo o explicas lo que es el cálculo de sombras. No, a ver, sí que es necesario, por ejemplo, el hacer, por ejemplo, un cálculo de aproximado de lo que es las mediciones, como tú dices, de sombras, tomando, por ejemplo, como medida, como has dicho perfectamente, que es dónde está, o sea, donde teóricamente estás viéndolo en relación al punto focal, ¿vale?
distancia, o sea, nosotros lo que hacemos es distancia y enseñamos, por ejemplo, también a tomar referencias, ¿vale? Si el punto A, por ejemplo, pues decimos el punto A, cogemos como referencia una ventana o una puerta. Está muy bien habitualmente el coger referencias como puertas, marcos de puertas, ¿vale? Alturas de techos, por ejemplo, que una cosa, por ejemplo, que hacemos cuando voy enseñando y luego cuando se hacen las prácticas, es hacer unas mediciones de los puntos donde vamos a estar trabajando, ¿vale? Y entonces, pues para eso hoy en día, pues hay unos aparatos perfectos también que se pueden llevar, que te miden incluso hasta los metros cúbicos de una habitación. O sea, metros cuadrados, cuánto de altura, cuánto de distancia por ancho. Y entonces, pues básicamente, pues lo que se hace es cuando se tiene una posible referencia de una neblina extraña o eso, una sombra, pues entonces tomar un punto focal para saber, porque puede ocurrir que aunque nosotros, por ejemplo, creemos que estamos por detrás del punto de luz, que se llama, ¿vale? El punto de luz puede ser un foco, y siempre decimos, delante, o sea, el punto de luz tiene que estar siempre por delante del observador, para que el observador o ninguno de los observadores pueda generar una sombra errónea, ¿vale? Siempre tenemos mucho cuidado con eso, porque claro, tú haces una serie de fotos o haces un vídeo y siempre es muy fácil de caer en aquello de, no, yo estaba detrás. Sí, pero yo ahora, o sea, no tengo ninguna referencia. En ese momento no recuerdo que tú estuvieras detrás. Detrás, ¿vale? y a 1 metro del foco. Del Mínimo. foco, o sea, del punto focal, ¿vale? O sea, con lo cual, cuando tienes un tipo de sombra que el punto focal no debería estar sacando porque tienes referencias claras de que ese punto focal es limpio, bueno, pues se tiene como referencia de una posible anomalía. Nunca hablamos de afirmación, no podemos afirmar nada porque es que nada se puede afirmar. Y entonces, posible anomalía, sobre esa posible anomalía, pues tomamos luego las referencias, qué profundidad, qué altura, o sea, como referencias de cálculo. Y eso, por ejemplo, pues básicamente cuando hacemos luego algún tipo de cálculo estadístico, pues básicamente pues nos va de coña para hacer luego el resultado de decir, mira, en esta investigación pues hemos tenido la posible probabilidad de una anomalía luminosa, porque podemos decir la sombra es una anomalía luminosa, y queremos tener un tanto por ciento de probabilidades de que sí que sea realmente una anomalía, por tanto que, claro, si haces un cálculo de eliminaciones, pues el cálculo, si es un 50 más 1, ya sabes que de los resultados que sean 50 más 1, ya sabes que básicamente están pasando de ese 50% que consideramos que pueden ser cualquier cosa que haya emborronado, digamos, o contaminado la escena, pero el 50 más 1 ya nos da de que pues hay ese 1% que ya entra dentro de lo que sería una anomalía no explicada, ¿no? Y entonces, pues básicamente lo hacemos. Por eso digo que básicamente ya a partir del tercer módulo nos metemos en materia, ¿no? El módulo número 4, por ejemplo, también estudiamos lo que es también los fenómenos cinéticos, eso, los psi-kappa, por ejemplo, los fenómenos psi-kappa, fenómenos psi-cinéticos, y ahí, por ejemplo, es interesante porque en el módulo 4 ya entra todo lo que es el tema de lo que, bueno, pues cualquier investigador o parapsicólogo de salón, como digo yo, muchos de ellos, es lo que realmente estudian, sin haber estudiado previamente todo lo que posiblemente puedan ser interferencias de fenómenos psi gamma. O sea, Porque, supongo que ahí en este módulo hablas de psicofonías, de riofonías, de paranilogías, de raps, de todo eso. todo lo que es la fenomenología de los fenómenos psi cinéticos, o sea, todo desde
de fenómenos, por ejemplo, o sea, los SICAPA, desde telequinesis, levitaciones para sismogénesis, o sea, por ejemplo, neumografía, litolergia, por ejemplo, idioplastias, teleplastias, ectoplasmas, fantasmogénesis, por ejemplo, moldes y vaciados, por ejemplo, también hablamos de lo que es el moldes y vaciados de posibles huellas que se hayan quedado y tal. Hiloclastias, aportes, bueno, una serie de campos, o sea, alrededor de unos 20, pues yo creo que son alrededor de 20 campos diferentes de lo que son los fenómenos SICAPA, o sea, los fenómenos cinéticos. Ya digo, desde como en el módulo 3 ya nos hemos metido en materia. El módulo 3, como es normal, habitualmente son 2-3 meses que se come de materia, y el módulo cuarto un tanto de lo mismo. Porque aunque, claro, cuando haces un curso de estos, lo que haces es en realidad coger nociones o aprender nociones de todos estos campos, pero a mí me gusta, por ejemplo, que si se cogen nociones que sean bastante en profundidad. Ya digo, doy material, explico cómo funciona toda la fenomenología, todo el funcionamiento, y de los campos que siguen apareciendo, o sea, porque hay campos que se abren con el tiempo, ¿no? Básicamente esto. Luego, por ejemplo, un campo que es el más nuevo, que o sea, ha habido mucho tema al respecto, mucho problema, que es los fenómenos Psi-Z, ¿vale? Y claro, el fenómeno Psi-Z hasta ahora estaban integrados dentro de lo que eran los fenómenos, algunos entre los Psi-Gamma y los Psi-Kappa, entre los, ya digo, entre los Psi-mentales, digamos, o psíquicos y los Psi-cinéticos. Pero cada vez se encontraron que había más campo que los hacía necesarios de estudiarlos como un campo diferente. ¿Y qué estoy hablando, por ejemplo, de ellos? Pues centrar lo que eran las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, que ahora ya la psicología incluso ya lo estudia dentro de la parapsicología como una rama que vendría a ser aparte de lo que son los fenómenos. Todos los fenómenos originarios, que eran los Psi gamma y Psi kappa, son de origen humano, básicamente. O sea, son fenómenos que los aporta, digamos, o que funcionan a nivel, ya sea psíquico, a nivel mental, o a nivel, por ejemplo, psíquico, pero a nivel cinético. ¿Vale? Sobre eso también se ha investigado muchísimo. Aquí en España, desgraciadamente, cuando hablamos de parapsicología, la gente se ha centrado en esto, en el fenómeno Psi-Z, básicamente, que es ya digo, las ECMs, o sea, las fantasmogénesis, que recordemos que en el módulo cuarto ya entraba estudiándose dentro de lo que son los fenómenos Psi-Kappa. Pero la fantasmogénesis y las apariciones, pues se consideró que para ampliar mejor el campo, era mejor estudiarlo en un campo, en un módulo independiente. Y en eso, por ejemplo, pues ya digo que ha habido mucha discusión y a nivel internacional, o sea, no aquí ya en España, ya no te digo, aquí en España realmente no ha habido mucha porque no había conocimiento de esto. Pero ha costado los últimos posiblemente 20 años de distintos profesores e investigadores de universidades, o sea, de grandes universidades, porque claro, había una parte importante que no consideraba que se creara necesario crear una Psi-Z, o sea, una rama especial. Psi-Z viene por sí tánatos, precisamente tanatorio, o sea, elementos que son aportes externos, teóricamente, a lo que es la vida como conocemos, o el mundo psíquico o psicológico que conocemos habitualmente. Y entonces, pues básicamente, pues bueno, ha costado eso prácticamente los últimos 20 años. Se ha hecho caso realmente sobre todo a la Sorbona de París, al Departamento de París y el de Gales, que se pusieron de acuerdo. Muchos de los otros países entonces han dicho, a ver, si estas universidades consideran esto necesario es por algo. Y entonces, básicamente yo dije, bueno, pues a ver, como yo también he estudiado con ellos y realmente
paso más tiempo leyendo las investigaciones de todos estos centros, pues básicamente pues digo, pues lo voy a meter. Y entonces, pues básicamente eso, el módulo 5, pues lo hacemos esto, es un recorrido por el fenómeno de las apariciones, fantasmología, o sea, fantasmogénesis. Algunos compañeros algunas veces me han preguntado de por qué le digo fantasmología y no fantasmogénesis, porque resulta que fantasmogénesis es una palabra que hemos adaptado muy bien aquí en España, pero por alguna razón, sobre todo en universidades extranjeras, se denomina fantasmology, o sea, fantasmología, con lo cual, y ellos podrían poner fantasmogénesis perfectamente, pero consideran que la palabra génesis como tal viene dado a el origen de ese fantasma, y la fantasmología en realidad no busca qué es el origen, sino dar una explicación de cuándo es lo que hemos hablado alguna vez, que es para diferenciar qué era un fantasma o qué es un espectro, ¿no? O sea, qué es un elemento posiblemente inteligente o dar respuestas inteligentes, y el otro tipo, ¿no? Las apariciones o espectros que son simplemente ecos del pasado o elementos que quedan impregnados en un lugar. Y esto lo explico en el módulo 5. Y o sea, ya digo, no es, el libro tiene 280 y algo páginas, 268 en la versión, depende de la versión. En Amazon pude hacerlo más pequeñito, y 268 páginas. Por ejemplo, algo que sí que muchas veces lo hablamos y que ya a nivel internacional está ya dentro de lo que es la psicología, y lo explico, que es el módulo 6, es el estudio de la radiestesia, y dejo solo un módulo solo y exclusivamente para la radiestesia. ¿Y por qué? Pues las personas dirán, los siguientes, por ejemplo, dirán, bueno, radiestesia, pero eso no es esoterismo. No, en el momento en que la parapsicología y la psicología, sobre todo la psicología y la medicina convencional, o la medicina avanzada, no convencional, la medicina avanzada, ha podido descubrir cómo funciona la radiestesia en el ser humano, ¿vale? En el momento en que se descubrió que hay una zona del cerebro que es una zona, como tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, cada uno tiene su función, ¿no? Pues hay una sección muy pequeñita del tamaño de un grano de arroz que se dedica precisamente es sensible a lo que son esas radiaciones, que en realidad en radiestesia lo que se estudia es radiaciones electromagnéticas de muy bajo, digamos, de muy baja energía, ¿vale? Radiofrecuencias, vamos. Pero pues de muy baja frecuencia, ¿vale? Básicamente, claro, los compañeros, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y entonces por qué no han hecho un aparato electrónico que mida eso? Pues porque se ha intentado, pero hasta ahora, por ejemplo, lo más sensible que han conseguido es en microteslas y en gausses, y con aparatos que realmente pues tienen en realidad para medir, tienen mucho más consumo del que realmente el resultado que pueden dar, ¿no? O sea, sí que se está estudiando, Y aparte caro, porque un aparato en condiciones te vale 500, 600 euros, que son los que llevamos nosotros. Y que, a ver, que básicamente, pues el campo radiestésicos difícilmente te detecta, porque son tan de baja frecuencia, que estamos hablando de micras, de ceros. Sí. O sea, los aparatos en realidad no lo están captando. Sí que están captando muy cercano a los 20, 40 gausses, por ejemplo, miligausses, o sea, estamos hablando, y también microteslas, pero sigue habiendo esa franja de 0 a 20 microteslas, microgausses, que resulta que el ser humano parece ser, bueno, y los animales, pero que el ser humano puede tener la capacidad de poder, con desarrollo, puede poder tener cierta capacidad para poder captarlo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, como en realidad somos electricidad, somos agua, y en realidad pues tenemos una zona que se dedica precisamente
con entrenamiento a poder trabajar sensiblemente ese tipo de radiofrecuencia, pues básicamente pues no, consideré que era necesario, bueno, no consideré, sino que en todos los países, por ejemplo, que hacen los módulos o algún curso de parapsicología en la universidad, pues hacen básicamente radiestesia porque sí, porque ya se considera una rama más con preparación. Y cuando digo preparación, es que no es aquello de yo hago unas prácticas y ya soy radiestesista, no. En esto sí que hay unos exámenes que son bastante peliagudos, ¿no? Porque se hacen pruebas incluso con cálculo estadístico, incluso para poder eliminar ciertos niveles de incapacidad, ¿no? A la hora de detectar. No todo el mundo en realidad. Uno de los grandes taurís aquí en España, por ejemplo, Francisco Javier, nuestro amigo Francisco Javier, un gran taurí. Correcto. Y que lo hace trabaja más con las sensaciones a veces que con las varillas, muchas veces. Bueno, es que la varilla, igual que el péndulo, la varilla y el péndulo son ciertos elementos que realmente, pues, en realidad, pues hay, como yo explico, hay dos escuelas. O sea, hay una escuela en la que se considera que la varilla simplemente es una expansión del cuerpo humano y entonces detecta lo que, o sea, se mueve porque se mueve o lo mueve la persona porque es lo que siente esa vibración. Recordemos que ha habido radiestesistas que movían la mano y otros, por ejemplo, otras escuelas como la valenciana, que considera que, por ejemplo, pues que el péndulo, o nosotros podemos ser el transmisor, pero que sin mover la mano el péndulo es el que tiene que recibir, es el que se tiene que mover, en definitiva, sin tenerlo que mover. El conductor. Es el conductor final, ¿vale? Y entonces, pues básicamente, o sea, dejé un módulo completo para la radiestesia. Hay personas que a lo mejor pueden considerar que es pesado solamente, bueno, pues un protocolo solo para la radiestesia. Bueno, es que la radiestesia, dentro de lo que es el campo, es importante. Es importante, no, sobre todo yo hice hincapié en que, y siempre hago hincapié en que si quieren aprender y quieren seguir la rama y utilizar la rama de radiestesistas o utilizar como herramientas a otros radiestesistas, de estar por lo menos mínimamente capacitados como para discernir cuándo es un radiestesista y cuándo es un espectáculo de circo que nos va a sacar el dinero, porque los hay. A ver, los hay. A ver los ailas, como dicen. A ver los ailas, ¿no? Como se decimos. Y entonces el módulo 7 ya es el final, que aquí sí que hacemos unas prácticas de campo. Yo suelo desplazarme o si no, quedamos en un sitio y entonces pues se hace un práctico, el módulo 7, que es el protocolos a seguir en una investigación. Y eso lo hemos hablado un montón de veces. Esto ya es un poquito todo un montón de papeleos, de cálculos, donde ya sí que meto todo lo que son tipos de formulaciones para los métodos estadísticos. Enseño aquí en el libro, por ejemplo, hay unos cuantos, pero que yo invito a que pues se estudie lo que están, o sea, las formulaciones o los cálculos que realizan otras universidades, ¿no? Pero básicamente lo que hago es meter también, hay plantillas para realizar este tipo de métodos de estadísticos y luego hacer hincapié en lo que es el protocolo de investigación. Y en el protocolo de investigación ya sabemos que es bastante complejo, ¿no? Bueno, pues mira, vale, básicamente, pues antes de empezar a hacer investigación de campo, yo entonces pues hago un repaso, enseño cómo se usan los aparatos que tenemos hoy en día, incluso los antiguos, porque hago un repaso por los antiguos, y ahora lo explicaré, de cómo funcionan, qué es lo que pueden provocar interferencias, cómo hay que evitar esas interferencias y tal, ¿no? Y entonces, pues básicamente os enseño lo que es el funcionamiento del EMF, o sea, el medidor de frecuencias electromagnéticas, ¿vale? O sea, campos electromagnéticos. Por ejemplo, también explico lo que es el K2, por ejemplo, que también es un
medidor de frecuencias electromagnéticas, pero a diferencia del EMF que mide en gausses, el K2 habitualmente pues mide de 0 a 20.000 miligausses, ¿no? O sea, en frecuencias mucho más bajas. Básicamente, cuando hacemos estas mediciones, pues, ¿qué buscamos? El K2 nos va a dar siempre posibilidades de radiofrecuencias de muy baja frecuencia, o sea, de 0 a 20.000 miligausses, pero son miligausses. El EMF, por ejemplo, pues cuando vamos a hacer prácticas, yo normalmente lo pongo rápido. Digo, mira, a ver esta bombilla, ¿qué radiación me está dando? Y aquello empezará a marcar 600, 800 gausses, ¿no? Hostias, ¿no? O 0,800, diré, no, tranquilo, que mientras no pite. Y en ese momento, habitualmente, siempre me pasa lo mismo. Pi, 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 digo, ahora sí, ahora vamos a apartarnos. ¿Vale? Y entonces, pues explico el funcionamiento de cuando se activa uno y cuando se activa otro, para diferenciar, decir, bueno, si se activa el EMF, sabemos que es que en la estructura del edificio hay un cableado que, aunque esté cortada la luz, sigue pasando la corriente, con lo cual hay una corriente residual y campos electromagnéticos que afectan. Es importante esto porque, por ejemplo, en el K2 la gente los utiliza muy mal porque el K2 es un medidor, es simplemente para pasarlo y medir, no hay que dejarlo fijo en un lado, porque si tú, por ejemplo, el K2 lo dejas en la escalera, en una escalera, y hay una barandilla de hierro, si por el otro lado pasa una cañería o pasa un cable eléctrico, te estará marcando ahí voltaje, te estará marcando voltaje y te marcará el rojo vivo. Entonces, claro, evidentemente hay que enseñar que eso es un medidor, que no hay que ponerlo en un sitio fijo como hace todo el mundo. La gente coge el K2 y lo pone en un sitio fijo. No, es un medidor para pasar y compararlo con otros aparatos y apuntar la anomalía. Porque si te da con 3 aparatos, te da una anomalía en el mismo sitio, lo centras allí todo. Pero claro, nosotros, por ejemplo, mira, nosotros, por ejemplo, en una investigación otra cosa que has dicho que es importante es las investigaciones de antaño. Supongo que cuando explicas las investigaciones de antaño a tus alumnos se les escapará una sonrisa, ¿no? Porque cuando les expliques que antiguamente se iba con hilo de pescar, con campanillas o con harina, se reirán por un tubo, porque claro, es que realmente era así, era realmente así. Cuando les digo lo del clásico hilo invisible de pescar y en la campanilla de vendor, porque, claro, digo vendor, la campanilla vendor, y dicen, hostia, ¿y eso de vendor qué es? Digo, lo siento, digo, sí, mira, vendor era un licor, era un anís, una botella de anís que se llamaba vendor, y en su época pues te regalaban una campanilla, pues aprovechábamos que llevaba la campanilla, le quitábamos la campanilla y nos la llevábamos. La campanilla de gato, una vez que cogíamos la campanilla de gato. O sea, yo, por ejemplo, pues recordaba lo de vendor. Bueno, el caso es esto, que claro, pues se quedan un poco así, digo, pues no deberíamos quedarnos tan así, sorprendidos, digo, porque hacemos muy mal al dejar de utilizarlos en ciertas situaciones. Porque los aparatos electrónicos, siempre digo que los aparatos electrónicos están muy bien, pero echa la ley, echa la trampa. Y ya sabemos que hay grupos que se dedican al mundo del espectáculo en las redes, falseando la señal que dan estos aparatos. Con lo cual, si tú, por ejemplo, tienes la campanilla y lo tienes controlado y no pasa nadie, la campanilla no va a sonar. Si tú le quieres dar con un palo, el palo se va a ver. Digo, si tienes puesta la cámara, no anda, digo, vas a ver. Si tú tienes harina o yeso o escayola o lo que sea, polvo en el suelo, al que se le ocurra hacer alguna pijada de estas, de un invento, va a dejar la huella. O sea, con lo cual, ciertas cosas las hemos dejado de lado, bueno, pero que es interesante por lo mínimo saber. O las cámaras analógicas, por ejemplo. También, mira, yo suelo de explicarlo, yo siempre llevo alguna analógica, o llevo incluso una Polaroid de las originales, no de las de ahora, de las originales que son analógicas. Bueno, el caso también, les enseño, por ejemplo, lo de las grabadoras de audio, por ejemplo, pues les explico, por ejemplo, lo de las grabadoras, desde las de tambor, o sea, las de bobina abierta, por ejemplo, las de tambor. Les explico, por ejemplo, lo de los Wallman, los aparatos que había, las grabadoras que había originalmente,
Claro, que muchas veces los resultados pues también era más fe que ciencia. Hay que reconocerlo, porque en esos aparatos, por ejemplo, pues tú no podías hacer un análisis, digamos, de espectrografía en condiciones. Tú tenías un espectrógrafo, pero el espectrógrafo era muy básico. Era tan básico como el aparato que estaba grabando. Y entonces, pues había veces, por ejemplo, que a lo mejor posiblemente algunas psicofonías eran voz humana y no había nada que pudiera decir que, oye, pues no, eso es voz humana o no es voz humana. Hoy en día, gracias al que también lo explico en el curso, pongo a disposición de los alumnos, pongo también un extra, digamos, que es el análisis precisamente informático de lo que son las psicofonías. Y entonces pues les explico que lo bueno de la tecnología hoy en día cuando te dicen ¿es voz humana o no es voz humana? Cuando puede definir, por ejemplo, incluso cuando es una gráfica, por ejemplo, incluso de un animal, de un ser vivo. Que hay veces, por ejemplo, que hay un ruido, que la gente piensa que está escuchando algo y resulta que es una ardilla. Y tú imagínate, una ardilla que estaba royendo en ese momento. Un ratón, una paloma, una urraca. Una paloma. O sea, son tan sensibles los micrófonos hoy en día que te puede dar a eso. Yo todo eso lo explico para que tiendan a ser más escépticos que no creyentes en una investigación, ¿no? Buscar siempre los tres pies al gato, más. Entonces, también les enseño, por ejemplo, pues con práctica y todo, cámaras infrarrojas. También les enseñé lo de los sensores de movimiento y por qué no puedes poner una cámara de infrarrojos, por ejemplo, de este tipo de espectro, apuntando cerca de lo que, o sea, o apuntando en dirección a donde haya un detector de movimiento, un sensor de movimiento. Lo de las cámaras de infrarrojos es importante lo de las cámaras infrarrojos porque el mundo está equivocado. Porque tú vas a comprar una cámara infrarroja, te infrarrojos, y resulta que no es visión cero. Hay que recalcar que tienen que ser visión cero. Totalmente cero. Sin luces, sin nada. ¿Vale? Sin nada, no. Sí, valen una pasta, estamos de acuerdo, pero es que si no, no es válido. No es válido. Pero, por ejemplo, hay muy buenas cámaras y cada vez están mejor de precio. Yo tengo un par de cámaras de estas de visión cero. Mira, hemos estado haciendo unas prácticas de fin de curso, digamos, este año. Ahora hace 15, 20 días ya. Bueno, pues para finalizar, digamos, el fin de año, ¿no? Como última salida del año. Y entonces, pues hemos ido a unas instalaciones subterráneas, un búnker antiguamente del ejército. Imagínate, sin instalación eléctrica, o sea, un búnker hoy en día pelado y mondado. Pero claro, yo les decía, digo, ojo, pero tened en cuenta de que en realidad estas instalaciones están muy bien construidas. ¿Por qué? Porque la radiación que se pueda producir ni entra del exterior ni sale del interior. Claro. Porque las paredes son de hormigón armado. Y las paredes de hormigón armado llevan el mallazo. ¿Qué parte buena tiene el mallazo? Que hacen también de electrofiltro. Hace electrofiltro, sí. Claro. Y entonces, pues, básicamente, pues les explico eso. Y entonces estábamos haciendo prácticas y apagamos todas las luces. Y estuvimos en una sala moviéndonos solo y exclusivamente con estas cámaras de visión cero. Y son una pasada. Hay que reconocerlo, que son una pasada. Porque, claro, estás totalmente a oscura y estás mirando así y estás viendo a tus compañeros, estás viendo cualquier detalle. Bueno, pues yo explico básicamente que el problema que tienen es que estas cámaras de visión cero, además, sobre todo si son de visión cero, tienen digamos, un sensor de infrarrojos que es muy potente. Y es que, claro, y no se pueden apuntar en dirección a donde haya un sensor de movimiento, aunque esté a 20 metros. Tú imagínate, a 20 metros, porque estas cámaras tienen un rayo de acción muy largo. Y entonces cogen y afectan al sensor de infrarrojo y lo hacen saltar. Parpadea, lo que está diciendo, parpadea. No, y se pone a piu. O sea, porque la cámara le ha dado, no le ha dado a nadie. Y yo, desgraciadamente, yo he visto incluso a equipos y profesores, teóricamente, grandes maestros reconocidos aquí en España en parapsicología, sin ser parapsicólogos,
caer en esa trampa. Caer que están allí con sus cámaras de infrarrojos, están con ellas moviéndose para arriba y para abajo, y en una de esas, un haz de infrarrojo, pues hace saltar al lado de una puerta, de un marco de una puerta, hace saltar un infrarrojo. Y lo veo que dice, ¡ah! ¡Uy! Mira, no tiene explicación, ha saltado, no tiene explicación. Y yo cuando vi dije, madre de lo hermoso, ¿cómo puedes ponerme? Sí, pero es que sobre los sensores de movimiento teníamos que hacer un capítulo aparte. Porque Esto claro, sería cuando tú pones un sensor de movimiento lo tienes que poner a una altura del suelo con una esponjita para que no vibre, porque hay vibración y pueden saltar, saber los ángulos que tiene de visión para no interferir en los ángulos de visión. Claro, es una ciencia, Mira, no es ponerlo y ya está, claro. no, la gente puede pensar que nosotros llegamos a los sitios y, o sea, nosotros cuando hacemos las prácticas, una investigación, se pueden pensar que es como todo el mundo, llegamos y en 10 minutos tenemos todo el campo montado. No. Claro. Nosotros podemos estar tardando incluso una hora, hora y media solo en montaje. Y en medir 3 o 4 días. Claro, ¿vale? Con lo cual, y si no puedes ir 3 o 4 días o estar 3 o 4 días seguidos, hacer una serie de visitas concertadas y además, si tenemos la oportunidad de hacerlas en distintas épocas del año, nos va mucho mejor porque hacemos mediciones incluso para ver si hay variaciones en relación a la humedad ambiental, temperaturas. O sea, la gente lo hace mal, porque primero, mira, los permisos administrativos para no acometer un delito de entrar en una propiedad privada. Las mediciones de día, de noche a diferentes horas. De día a 1 hora y de noche más o menos 12 horas después. 4 o 5 días seguidos. Hacer los dibujos, los planos, las mediciones, las alturas de los techos, como has dicho tú, los pasillos, el LZX, bueno, todo. Miradlo todo y medirlo todo, absolutamente todo. Yo voy con una cinta métrica de esta de 100 metros, de aquellas antiguas, y lo voy midiendo todo, y hago los planos, aunque sea bolígrafo, hago los planos mal dibujados, pero más o menos que sepan las mediciones, porque después lo analizas con una voz, lo analizas con una sombra, lo analizas con un movimiento, lo analizas con cualquier cosa que te haya salido. Pero esto se lo dices a la gente y dices, ¡buah, qué va! Si vosotros ponéis los aparatos y ya está. Sí, no, yo ya me he encontrado con alguna. Bueno, el caso es esto, que nosotros, pues eso, yo en el módulo 7º, pues cojo y eso, les enseño pues la vida y milagros de los sensores de movimiento. Que en realidad, pues, posiblemente no llegue ni al 1% de veces que salta el sensor por razones que no tengamos explicación hasta ahora, ¿vale? Que podamos considerar, por ejemplo, una posible anomalía. El tanto por ciento superior, o sea, incluso hasta el 99%, tienen una explicación. Y si no es A, es la explicación B, o si no es la C. O sea, tienen explicaciones. Claro, a mucha gente no le gusta. Yo, por ejemplo, cuando doy clases, digo, ¿dónde os habéis metido, chavales? Digo, porque a lo mejor pensáis que la parapsicología que yo enseño es la parapsicología que vais a encontrar en cualquier escuela de estas, ECATE o algunas escuelas de estas así especiales, ¿no? Que parapsicología y al lado de con tarot y con demás, ¿no? Digo, no. Digo, si yo estoy dando una clase, es parapsicología al método internacional, que es el método de investigación. Y básicamente, pues es muy, muy perra, o sea, es muy, muy difícil de llevar. Muy aburrida. Muy aburrida y encima muy atacada. Muy atacada porque es verdad, lo único que encuentras es enfrentamiento. O sea, no tienes el apoyo de otros investigadores. Te encuentras solo. No, te encuentras muy solo y encima pues resulta que te miran por encima del hombro, te atacan, te sientes solo. Es un viaje bastante solitario. Y yo básicamente, pues lo que así ya finalmente, pues lo que les enseño básicamente es eso. O les intento inculcar de que cuando terminen el curso, si son un grupo de 5 o 10 personas, que en lo posible, si además viven cercanos o ya de por sí ya han formado como su propio grupillo, que en lo posible, pues que hagan fuerza, o sea, que se hagan fuertes, o sea, que sean
módulo que pueda ser reconocido como, uy, con esta gente no se pueden hacer tonterías, uy, esta gente es que son otra, eso es otra división que yo he encontrado con, a mí me lo han dicho, no, claro, es que voy a algún sitio, o sea, este año he ido a un sitio en concreto y realmente me encontré más solo que la una. E incluso por algunos investigadores que incluso conocía y tal, y que no hablábamos, o no querían hablar y tal. Y uno de ellos, una persona X, me dijo, claro, es que das miedo. Y me quedé y dije, ¿que das miedo? No, claro, claro, es que tú estás en otra división. Digo, ¿Perdona? sí, claro, digo, ¿qué pasa? ¿Que estoy en primera regional? Digo, no, digo, yo no creo que sea así. No, claro, claro, como lo planteas, claro, es que nosotros no estamos en el mismo nivel, digo. Pues como hay que hacerlo, ya está. Digo que, a ver, digo, pues si yo, a ver, habláis y yo lo único que voy a hacer es intentar explicar mi punto de vista en relación a mis conocimientos, pero no como crítica. Yo lo que intento, por ejemplo, con todo el mundo es que pueda, pues, esclarecer, ¿no? O incluso, más que esclarecer, por ejemplo, que se sientan atraídos Por hostia, la que esto, ciencia. por la ciencia, por algo que está más un poquito, ¿no? Abandonado, ¿no? Ah, pues mira, este punto de vista y cambiar de punto de vista. Y es lo que básicamente hago. Y estos son a ver, creo que no me queda, son 7 módulos. O sea, en realidad el, hay un módulo 8 que es el taller final del libro, que ya no es un módulo en realidad, es una especie de taller donde me gusta poner algunas frases o algunos temas un poquito esclarecedores, donde pongo lo de las formulaciones y donde pongo básicamente el QR, por ejemplo, para la gente que pueda tener el Un módulo, resumen de todo lo que has un hecho. extra, ¿no?, de los módulos, y donde pongo también una sección de anotación, y me gusta poner una página, es una página, pongo anotaciones, ¿no? Porque considero que como libro de texto, ¿no?, es como un libro del colegio, pues como libro de texto, en cierta manera, pues se Tienes puede que coger apuntar y decir, cosas. oye, pues mira, con un lápiz, yo les digo a los compañeros, a los alumnos y tal, yo digo un lápiz más que nada por si luego no queréis dejarlo anotado. El boli deja marca. Y digo, entonces, pues con un lápiz aquí, anotación tal, y entonces, pues a lo mejor podéis hacer anotaciones que, uno, entre paréntesis, anotación, y te vas, por ejemplo, a donde está al final, que coges anotaciones aquí en la última página, en la 288, y coges y dices, anotaciones tal. Y digo, pues así es como quiero que funcione. Y básicamente lo hice, ya que me lo dijeron, me invitaron a hacerlo, pues dije, bueno, pues voy a hacerlo para que, en todo caso, pues si no, por distancia o por lo que sea, no pueden hacer el curso conmigo, Que ya digo, lo tengan impreso. lo pueden tener, o sea, está impreso, tienen los mismos módulos, van a tener los mismos materiales que tienen las personas con las que estoy haciendo curso, y entonces, pues básicamente, además dejo un enlace de correo electrónico por si en todo caso, por ejemplo, pues quieren contactar y a lo mejor a nivel online buscar la manera de poder descubrir algún problema que puedan tener, alguna duda, o sea, de responder alguna duda y tal. Y esto es básicamente, pues, el El trabajito. libro. Este es el Pues primero. Juan Carlos, pues gracias por desglosarnos tu libro. Felicidades por tu trabajo. Es un gran trabajo de parapsicología. Un trabajo que puede quitar muchas dudas, esclarecer muchas cosas que no se sabían o se intuían. Pero gracias como personas como tú, que dedican su vida sin esperar nada a cambio al mundo de la parapsicología, muchos te tenemos como maestro, como gran amigo y esperamos seguir aprendiendo de ti año a año y semana a semana. Nos vemos en el próximo programa nuestro. Ahora ha sido un programa de entrevistas, pero ha sido un placer tenerte en este programa de entrevistas, no solamente como parapsicólogo, sino como amigo y también colaborador de este programa. Pues Gracias, muchísimas gracias. suerte y nos vemos. ¿Vale? Y Un seguimos viendo. abrazo, se te quiere mucho.